TV participó de una charla sobre la importancia del arbolado urbano en el marco de la muestra comercial industrial de servicios y en conjunto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sudoeste Chaqueño, en el Salón de Conferencias del IESFA. La disertante fue la ingeniera forestal del INTA Las Breñas, Laura Cross-Clau. Durante la presentación, una de las filminas que se mostraban era respecto a eso, que se hizo una evaluación, un estudio donde se compara la tasa fotosintética, o sea, cuánto dióxido de carbono usa una planta para hacer su alimento y después dar también oxígeno, respecto a la contaminación promedio de un vehículo que funciona bien, ¿no? Y en ese caso hablamos del ejemplo del pino carrasco, que es un árbol muy grande, que estaba contrarrestando la contaminación de más de 2.000 autos que funcionan por día. También un jacarandá, que es un árbol intermedio, que más de 250 autos, la contaminación de ellos es contrarrestada por ese árbol. Y también un naranjo y un olivo, que son árboles pequeñitos y que son por ahí más recomendables para tener enfrente de la casa respecto de esos otros árboles, igualmente dan beneficios porque ellos contrarrestaban más de 70 autos, la contaminación de 70 autos que estén pasando. Ahora eso es muy relevante, sobre todo en las plantas, en los árboles, ¿sí? Porque ese dióxido de carbono, en vez de volver otra vez a la atmósfera, queda fijado en la madera. Entonces funcionan como sumideros, se los llama, y son una de las herramientas de la lucha contra el cambio climático. ¿De dónde se saca el criterio para elegir un buen árbol para tener frente a una casa? No es lo mismo un árbol frente a una escuela o en una plaza, son distintas especies que hay, ¿no? Sí, hay muchísimas especies de árboles de muchos tamaños, muchas formas de copa, muchas formas de raíces que están adaptadas a distintos climas, ¿sí? Y el lema que se usa en arbolado urbano es que hay que buscar el árbol correcto para el sitio adecuado. Lo primero que me tengo que fijar, como decías vos, es qué lugar tengo para plantar. Entonces, si yo voy a plantar en una plaza, tengo menos limitaciones que si estoy enfrente de mi casa y tengo un cable que me pasa a 4 metros de altura. Si yo en mi casa pongo un lapacho que va a crecer mucho más que esos 4 metros de altura, sí o sí cuando esté creciendo va a ir trayéndome problemas con todo ese cableado cuando vengan los vientos, cuando haya tormentas. Que eso yo puedo evitarlo poniendo en ese lugar un árbol más pequeño, más bajo. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente la idea de toda esa sección fue no necesariamente hablar de listas, este árbol sí, este árbol no, sino empezar a incorporar criterios que tengo. Y esos criterios no son ajenos a nosotros. Nosotros cuando tenemos un departamento o un patio chiquito, no nos llevamos un gran danés a la casa porque sabemos que va a sufrir, que no va a vivir bien en ese lugar que necesita espacio. Bueno, ese mismo criterio tenemos que trasladarlo al árbol. Si nosotros tenemos un espacio chiquito, tenemos que traer un árbol que no vaya a ser que vaya a crecer mucho más, que sí. También hay árboles frutales que también brindan sombra y son doble propósito. Sí, una de las intenciones que tenemos en la parte forestal en INTA Las Breñas es promocionar el uso de los productos forestales no madereros, que eso quiere decir todo lo que el árbol nos da en su ambiente y en sí mismo, que no es madera ni leña ni fibra para papel. Entonces, en ese caso, nosotros de un árbol podemos tener remedios, podemos tener frutas, podemos tener cosméticos, podemos hacer un montón de cosas que en la ciudad puede llegar a transformarse, ¿por qué no?, en un microemprendimiento. Por ejemplo, esa señora que tiene enfrente un árbol de mora y después puede terminar vendiendo mora en vez de estar quejándose porque cayeron las frutas O una higuera. O una higuera también, ese es el caso que habíamos puesto. Sí, las posibilidades de lo que se puede hacer dependen en realidad solamente de nosotros y nuestras ganas, y también de la información que manejemos, porque la mayoría de las especies nativas nuestras, por ejemplo, tienen usos medicinales, si no es el 100%. Entonces,
por ejemplo, cosas como tinturas madre para hacer suplementos de hierro u otras cosas. Hay líneas y información como para ir armando esas cosas que uno puede investigarlo y puede pasar de ser, en vez de ser la molestia que se caen las hojas o la molestia de tener que juntar las frutas, a que sea un beneficio para uno mismo o también para autoconsumo, digamos, o uso particular, o también para hacer un emprendimiento. Como dato, digamos, para doña Rosa que está mirando, hay dos especies que está de moda en Santa Fe. Díganos cuál es. Sí, tanto de moda, no te diría, sí, pero que sí se están usando, se está buscando usar especies nativas, y en el caso de los ejemplos que mostramos acá fueron la tusca y el aromito, que lo que se hace es primeramente lograr que tenga un fuste único, un solo tronco, ¿sí? Y después que haga las ramificaciones arriba por lo menos del 1,50 m, del 1,80 m. Entonces, haciendo ese trabajo, se logra tener un árbol que es un árbol chiquito, que está adaptado a nuestra zona y que generalmente no tiene problemas de enfermedad ni plagas, que sí tienen otras especies. Es una posibilidad, sí. ¿Hay alguna ciudad así como para envidiar o tomar como ejemplo? Bueno, hay varias ciudades que están trabajando en el tema del arbolado urbano. Justamente de la charla salió que es un tema incipiente, es bastante nuevo. Sí, no hay mucha gente que esté trabajando, pero sí hay lugares donde se está poniendo bastante fuerza, digamos, en esto, como por ejemplo en la ciudad de Mendoza y la ciudad de Tucumán, que son ciudades donde ya hicieron un lineamiento propio y que en ese caso no sería necesario copiar, sino no lo que ellos dicen, sí la intención, digamos, es importante, y sería bueno que vayamos adoptando. Mantener un buen ambiente en nuestras ciudades se va a lograr con un arbolado urbano sano.